Continuamos con el desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional y hoy nos acompaña el licenciado Percio Maldonado, un periodista, destacado abogado, también es un connotado deportista, quien por demás conoce los derechos fundamentales. Don Percio, bienvenido a la voz del Tribunal Constitucional, nos honra con su presencia. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y para mí es un placer compartir con ustedes. Don Percio, comencemos hablando del significado que tiene la libertad de expresión e información como derecho fundamental. Bueno, yo diría que ese es el derecho más transversal para la condición humana. Primero porque no es solo para preservar la vida, también es para reclamar y gritar las cosas que nos gustan o las que no nos gustan. De manera que yo diría que de todos los derechos fundamentales, que en el caso de República Dominicana logramos constitucionalizarlo precisamente para darles mayor fuerza frente, digamos, al poder político y al poder social, yo creo que el derecho a la libre expresión es ese derecho que les permite a los ciudadanos hacer todo en la vida, investigar, divulgar informaciones, y en el caso de nosotros, cuyo oficio es precisamente el de informar, para nosotros la libertad de expresión es un derecho fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad digamos, de opinión de los ciudadanos. Así es como los ciudadanos pueden, digamos, expresar lo que sienten, responder lo que es la tarea fundamental de nosotros, que es averiguar, preguntar, hablar con la gente, hablar con las instituciones. Por tanto, creo que eso es un derecho de una importancia vital. Y debo confesar aquí que el Tribunal Constitucional ha estado haciendo una labor bastante espléndida en promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo digo porque tradicionalmente en la opinión de la gente de a pie, como dicen, la Constitución y los tribunales constitucionales parecen ser cosas de alta política, solo que tiene que ver con el poder, con los poderes públicos, y creo que con esta labor de promoción de los derechos fundamentales, los ciudadanos comienzan a entender que la Constitución es algo útil para la vida cotidiana, para defenderse del poder, para defenderse de los abusos, de manera que me alegra que ustedes estén, digamos, promoviendo este tipo de temas. Y precisamente dentro de su labor como director del Nuevo Diario, hemos visto cómo el poder de la opinión y de la información pues se ha convertido en un aliado de estos derechos fundamentales que tiene un amplio catálogo dentro de la Constitución Dominicana. ¿Considera usted que la libertad de expresión se ha convertido en un guardián de esos derechos fundamentales? Mira, sin libertad de expresión y sin medios de comunicación no hay democracia, porque parecería que hablamos a veces solo sobre el derecho que un ciudadano tiene de subir la voz y gritar y que lo escuchen. De lo que estamos hablando es cómo estructuramos socialmente una vida en civilidad, en libertad, en garantizar, en visibilizar los temas, en visibilizar las dificultades sociales, en visibilizar los déficits que el país tiene para que las autoridades y los gobiernos, los organismos que tienen que ver con esos abusos puedan ser atendidos. A veces uno lamenta mucho que algunas instituciones le ponen caso a los ciudadanos cuando gritan en la prensa y no cuando el ciudadano acude y lo atienden como, digamos, como una condición, como un respeto a su condición humana y un ciudadano sujeto de derecho y tienen que acudir a los medios, gritar, subir la voz en los medios y con la amplificación de la voz de los medios, entonces que se le atiende. Por tanto, por eso es que creo que es importante esta labor de que el ciudadano vea en el constitucional un mecanismo de defensa a su derecho, una garantía de derecho, y que la Constitución no es solo para los asuntos de alta política, sino para la vida cotidiana. Y eso tiene un gran valor. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de prensa, estamos hablando de libertad ciudadana. Un derecho que realmente ha funcionado en la República Dominicana, pero tenemos referentes como el caso de México, Brasil, El Salvador, que actualmente ha estado en la palestra, donde las libertades, principalmente la de expresión, no es un referente. ¿República Dominicana correría algún peligro si sigue esa evolución en contra de la libertad de expresión en la región? Me gusta advertirle a los comunicadores siempre cuando me toca conversar con ellos de que la lucha por la libertad de expresión es una lucha consistente y permanente, no termina nunca.
el poder tiene vocación de abuso siempre. Y ese poder no solo está referido a la política, tiene que ver con el poder económico, tiene que ver con el poder social, tiene que ver con el poder de los empresarios, tiene que ver con los negocios ilícitos, que son las nuevas fuentes de amenaza para el ejercicio de la libertad. Porque antes, por ejemplo, los abusos estaban muy referidos a la represión política, que tenía que ver del Estado. Cuando comenzaron los países a democratizarse, aparecieron otras amenazas. El sector empresarial que no quiere que lo toquen, el sector financiero que no quiere que lo toquen, el sector involucrado en los actos ilícitos de corrupción, narcotráfico, tráfico de personas, todas esas son fuentes de amenaza. Por tanto, yo creo que uno nunca puede darse como satisfecho de manera plena y decir, bueno, felizmente hemos terminado la lucha por la libertad. Sí. Es una tarea constante de vigilar siempre, porque además la libertad es algo que tiene que irse perfeccionando siempre. Siempre falta algo, porque a la sociedad le falta algo. La pandemia, por ejemplo, que ha sido una perturbación, en todos los últimos años ha sido una perturbación como hacía un siglo que ha tenido la humanidad. Y tal vez, bueno, y sin tal vez, hace 100 años que la humanidad no estaba afectada de lo mismo a nivel planetario. Se moría un ruso como se moría un español, un alemán, un chino, un dominicano, un argentino. Cualquier ciudadano podía morirse de COVID. Por tanto, el COVID le podía dar a cualquier ciudadano del planeta. Pero esa experiencia de 2 años de perturbación también ha de ser una experiencia y un aprendizaje extraordinario en la que no tenemos que esperar un siglo para aprender. Y aprendimos en el orden social montones de derechos que están en déficit en esta sociedad. Yo digo, lo primero que aprendimos es que la gente despierta en la casa no cabe en los barrios. Y ese es un derecho que lo tenemos constitucionalizado, el derecho a una vivienda digna. Por tanto, esa es una cosa que podemos visibilizar a través de los medios para cumplir con ese derecho fundamental de darle una vivienda digna a los ciudadanos. Y no dársela, no es dársela, regalársela, es proporcionar que ese ciudadano tenga una vivienda digna. El sistema de salud quedó también al descubierto. Prácticamente ningún país estaba preparado para atender la demanda ciudadana. Y en el caso de nosotros, que toca más lo esencial, también descubrimos que la seguridad social que tenemos no nos respondió para atender una cosa tan simple como decirte, bueno, yo quiero hacerme una prueba a ver si me puedo morir o me voy a morir del COVID. Costaba 4.500 pesos, no te lo cubría. Sin embargo, el sistema te decía que tú tenías 1 millón de pesos para enfermedades catastróficas. Pero tú no le podías decir al seguro, señor, pero yo no tengo un cáncer, yo lo que quiero es hacerme una prueba. No, pero eso no se lo cubrimos. Entonces el derecho a la salud es otro derecho constitucionalizado. Como surgen todos estos inconvenientes a raíz de la pandemia, entonces, ¿cuál ha sido el apoyo de los medios y de la libre expresión, en este caso, al ciudadano común? Bueno, la tarea de la comunicación es estar al frente en los momentos cruciales de la vida de la humanidad. Por eso la importancia de los medios. Si hay guerra, nosotros tenemos que estar al frente, solo que no portamos un fusil. Por eso hay tantas víctimas en el ejercicio, en el oficio de periodismo. Posiblemente ningún sector paga con un precio tan alto el valor de la libertad como el oficio periodístico. Si había pandemias como la había estos 2 años, los periodistas tenían que estar al frente cubriendo las fuentes para informarles a la gente. Y fíjate una cosa interesante, en esta pandemia los medios, los llamados medios convencionales, se fortalecieron en su credibilidad por una sencilla razón. En las etapas de incertidumbre, que son muy propicias para las informaciones falsas y promover rumores, ¿qué necesitaba la gente? Una fuente creíble para poder recibir las informaciones sobre el tema del COVID. Y por tanto, la gente pues confió más en este tipo de medios. Y cuando llamo medios convencionales, entiéndase marcas instituidas que tú puedes leer, bien sea digital, bien sea impresa, bien sea un canal de televisión, bien sea un ciudadano en el que tú confías, en que a lo mejor tú lo escuchas cotidianamente
leyendo noticias, haciendo algún comentario. Entonces, esa importancia tienen los medios de comunicación. Por tanto, la tarea de nosotros es ayudar a esa vida ciudadana, todos los días. De alguna manera, la media, es decir, los medios y los periodistas escriben la historia cotidiana. Lo que será historia mañana, eso se hace todos los días. Pudiéramos decir que se aceleró la digitalización de la comunicación en ese sentido, algo que ha sido un poco contraproducente porque han surgido una serie de medios informales y de hecho hay serios cuestionantes referente al cumplimiento de las normativas. ¿Cómo ve usted esa expansión de los medios digitales informales en este caso? Bueno, yo creo que, y aquí surge una cosa interesante, los llamados medios convencionales son todos hoy digitales. Dudo que muy pocos medios existen hoy que no sean plataformas digitales, virtuales, que no sean redes sociales, que no sean Facebook, que no sean Instagram, que no sean Twitter, que no sean Snapchat, que no sean canal de televisión digital. Todos transmitimos en canal de televisión digital hoy. Unos más que otros, han avanzado más que otros, porque como bien ha dicho, la pandemia no trajo la tecnología, pero le dio el empujón que necesitábamos para detectar que podíamos hacer un montón de cosas ahí. Se bancarizó más la gente comenzó a hacer más transacciones digitales a través de la banca, la gente comenzó a leer más el medio a través digital. Hubo un momento en que los periódicos se tiraban en las puertas de los edificios y la gente le pasaba por arriba y ni la mano le ponía porque entendía que se podía contaminar ahí. Sí. Entonces necesariamente comenzó a recibir por la vía virtual las informaciones necesarias. Por tanto, yo creo que esa generación que no tenía el hábito de la digitalización comenzó a construirlo a partir de la pandemia. Ahora, ser un medio digital no quiere decir que tú tienes de entrada una credibilidad. La credibilidad hay que construirla. Es como la vida, es como la misma vida. Tú generas una personalidad, una credibilidad, una confianza en tus lectores. Bien escribe una columna, bien haga un comentario, bien escribe un libro, bien hace un ejercicio como abogado. Por ejemplo, uno como abogado construye una carrera, una imagen, un perfil. Entonces, bueno, tú comienzas a tener clientes, comienzas a tener referencias sociales, comienza a llamar la atención a la gente por tu juicio. Si participa en un juicio, la gente te ve a lo mejor por primera vez y dice, me gusta el muchacho, me gusta cómo expone, me gusta lo que dice. Y tú comienzas a tener. ¿Qué comienzas a la gente? Bueno, si tengo un caso judicial, me gustaría buscarte como abogado, porque te vi en un sitio y me gustó lo que hiciste y cómo lo hiciste. Entonces yo creo que la comunicación es esa, tiene que construirse, como se construye la confianza, porque al final la confianza es una palabra mágica. Todo se hace a través de la confianza. Nos enamoramos a través de la confianza, hacemos amistad a través de la confianza, hacemos negocio a través de la confianza. La política se ejerce y avanza cuando confiamos en los otros, cuando somos capaces de conversar y confiar y poder pactar grandes acuerdos. Ahora, por ejemplo, hay situaciones internacionales que uno dice, ha fallado un aspecto importante. La diplomacia ha fallado la construcción de esa confianza para evitar los conflictos y cuando no evitarlos, solucionarlos. Don Percio, ¿cómo podemos tener una libertad de expresión que cumpla con las normativas ya vigentes y que se fortalezca cada día? No, yo creo que lo primero es que los gobiernos tienen que entender que la libertad de expresión y los medios son parte del inventario democrático del país. Y en ese sentido yo creo que se agrega un elemento importante a ese fortalecimiento. Mira, ahora hay una discusión a nivel planetario que se ha generado en que están envueltos los estados, la mayoría de los países, que es la discusión de los medios con las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque los medios producimos un contenido. Por ejemplo, ustedes producen este contenido que está aquí. Y este contenido corre en las redes. Y en las plataformas colocan publicidad en este programa. La publicidad se va a la forma digital, pero ustedes no reciben pago por este servicio. Pero a ustedes tienen un costo producir este espacio.
¿Y qué ha ocurrido? Bueno, esta fue una discusión que comenzó en Europa. En Europa ya se ha concretado y los 27 países de la Unión Europea han estado involucrados en favor de los medios de sus naciones para que las plataformas paguen, compensen económicamente a esos medios como parte del negocio publicitario. Australia ha sido el país más radical en eso, que hizo una ley y estableció un plazo fatal a las plataformas y la obligó a sentarse con los medios a riesgo de bloquear el acceso a su territorio. Ahora lo estamos haciendo las tres Américas, Estados Unidos, Canadá y América Latina, incluyendo el Caribe, y eso lo estamos haciendo a través de la CIT. ¿Para qué? Para fortalecer justamente los medios de comunicación y la libertad de expresión. Y evidentemente esa es una lucha que hay que contar con el apoyo de los gobiernos y de los estados nacionales, porque estamos hablando que el poder de las plataformas es enorme a nivel mundial. Difícilmente un medio pueda bregar solo con la plataforma para convencerlo de que tiene que pagar el justo precio por un material que cuesta dinero hacerlo, que cuesta un esfuerzo intelectual hacerlo. Por tanto, yo creo que esas son de las cosas que tendríamos que hacer en, digamos, República Dominicana para hacerlo. La otra cosa es la cultura al respeto a las normas y a las leyes. Hay una resistencia, incluso en instancias del poder, por no acogerse a las normas, a las reglas. Y bueno, el propio Tribunal Constitucional creo que ha sido un aliado para nosotros fundamental para tronchar los intentos de bloquear, digamos, o agredir la libertad de expresión. La última gran muestra es la ley de partidos políticos. Y aún el Tribunal Constitucional lo quita. Te confieso que ahora estamos discutiendo en el Congreso la modificación a la ley 6132, y tú te das cuenta que se quiere insistir en introducir elementos limitantes a la libre expresión. Aún con la advertencia, pero que eso se quitó, el Constitucional lo quitó, pero hay una resistencia. No hay el convencimiento de que la libertad es parte del inventario de los bienes de una democracia. Y yo creo que hay que trabajar con eso. Es un tema muy interesante. Sí. Quisiera agradecerle su participación en este espacio. Sabemos que podemos hablar durante horas de este tema tan interesante como es la libertad de expresión e información, pero el tiempo nos da para más. Muy bien. Bueno, les agradezco y les agradezco además no solo la invitación, sino que le presten atención a este tema de manera tan particular. Para nosotros es un honor que nos haya acompañado. Adiós. Y a ustedes en sus hogares decirles que continúen con la voz del Tribunal Constitucional.